Son las 6:30, martes 5 de mayo. Afuera llueve fino, de ese tipo que no justifica paraguas, pero que te llega igual. 3 titulares. Dar herramientas a una IA puede hacerla menos inteligente, no más. OpenAI monta una joint venture de 10.000 millones con fondos de capital privado. Y Trump declara la guerra de Irán terminada, para no tener que pedir permiso al Congreso. Vamos. El martes pasado hablamos del trade-off de Jin et al. Mejorar el razonamiento de un modelo dispara sus errores con herramientas externas. Hoy ese hilo tiene una vuelta de tuerca. Zhang et al. Acaban de publicar en Archive un paper que va más lejos. No es solo que el entrenamiento para razonar mejor induzca alucinaciones de herramientas. Es que incluso sin errores de invocación, el mero hecho de que un modelo tenga acceso a herramientas puede reducir su precisión neta. Lo llaman el Tool Use Tax, el impuesto por usar herramientas. El mecanismo es así. Cuando el contexto contiene distractores semánticos, información parecida pero irrelevante, que es exactamente lo que ocurre en uso real, un agente con herramientas disponibles no supera a un modelo estándar sin ellas. El modelo con herramientas se distrae, consulta, invoca, procesa la respuesta de la API y en ese proceso pierde el hilo. Esto va directo contra la narrativa dominante de los últimos 12 meses. La industria entera ha apostado por los agentes como el siguiente escalón. Modelos que buscan, ejecutan código, consultan bases de datos, llaman APIs. La promesa era que las herramientas amplían las capacidades. El paper de Zhang dice, sí, las amplían en algunos contextos y las degradan en otros que resultan ser los más comunes en producción. Fíjate en la implicación práctica. Tienes un agente de análisis financiero. Le das acceso a Bloomberg, a bases de datos regulatorias, a un ejecutor de Python. En un entorno limpio, funciona bien. En un entorno con documentos largos, ruido semántico, referencias cruzadas ambiguas, el agente con herramientas puede ser menos fiable que el modelo base respondiendo de memoria. El paper se presentará en ICML 2026. Que alguien se lo mande a los equipos de producto que llevan meses presumiendo de Sui Bench. Y esto conecta con algo más amplio que trataremos en el cierre de hoy. Los benchmarks de razonamiento siguen subiendo. La fiabilidad en producción, no necesariamente. Son dos cosas distintas, y confundirlas tiene coste. Hoy Zhang dice que el coste es el Tool Use Tax. ¿Cuánto pagas en precisión por cada herramienta que conectas? La pregunta que deja abierta el paper es si existe una arquitectura que evite ese trade-off o si es estructural al modo en que los modelos actuales integran contexto externo. Eso todavía no lo sabe nadie. Del laboratorio al ecosistema, que hoy hay movimientos grandes en dinero y en juicios. 2 noticias del ecosistema, una sobre dinero, otra sobre más dinero pero en un juzgado. OpenAI ha cerrado lo que llaman The Deployment Company, una joint venture de 10.000 millones de dólares con 19 fondos de capital privado. Los nombres ancla son TPG, Brookfield, Advent International y Bain Capital. OpenAI pone hasta 1.500 millones, 500 en el cierre inicial con opción a 1.000 más, y se queda el control estratégico vía acciones con voto reforzado. Los fondos ponen alrededor de 4.000 millones y reciben una rentabilidad anual garantizada del 17,5% a 5 años. El modelo operativo es el de Palantir, ingenieros de OpenAI embebidos directamente en empresas de los portfolios de los fondos: sanidad, logística, manufactura, servicios financieros. Dicho de otro modo, OpenAI deja de ser solo una empresa de modelos y se convierte en consultora de implantación financiada por el capital privado. El run rate de OpenAI estaba en 24.000 millones frente a los 40.000 de Anthropic. Este movimiento es una respuesta directa a esa brecha. En el juzgado de Oakland, el juicio Musk contra OpenAI entra en la semana 2. Greg Brockman, presidente de OpenAI,
declaró el lunes que su participación en la compañía vale casi 30.000 millones de dólares. El abogado de Musk usó esa cifra para preguntar por qué no donó esa riqueza al non-profit original. Nuevo detalle: Musk intentó un acuerdo extrajudicial 2 días antes del inicio del juicio, por mensaje de texto a Brockman. No prosperó. Altman declarará en los próximos días. Cambiamos de pantalla. Toca mercado, y hoy hay una cifra que mide exactamente el coste de una guerra. Repsol acaba de publicar el mejor primer trimestre de su historia. Beneficio neto de 929 millones de euros, un 154% más que en el mismo periodo del año pasado. El año pasado ganó 366 millones en el mismo periodo. El catalizador es directo. El bloqueo del estrecho de Hormuz ha disparado el precio del crudo. El Brent cerró el 4 de mayo a $114,44 por barril, un 6% más en una sola jornada tras nuevos incidentes navales en el estrecho. Por esa ruta pasa el 20% del petróleo que consume Europa. Repsol produce entre 560.000 y 570.000 barriles equivalentes al día en 2026. A $114 el barril, las matemáticas son sencillas. Lo que para Repsol es un trimestre histórico, para quien llena el depósito o paga la factura energética es otra cosa. Este número conecta directo con el bloque de geopolítica, así que lo dejamos abierto un momento. El otro tema gordo de mercado esta semana es el juicio de OpenAI, que tiene una dimensión financiera concreta. Brockman declaró que su participación vale casi 30.000 millones de dólares. Musk reveló además que xAI usó tecnología de OpenAI para entrenar sus modelos, lo que la industria llama destilación, y lo calificó de práctica estándar. Es un dato relevante porque complica la posición moral de Musk. Acusa a OpenAI de traicionar su misión sin ánimo de lucro mientras admite haber usado sus modelos para competir. La fase actual del juicio es de responsabilidad civil. La de daños económicos vendrá después. Y ahí es donde los 30.000 millones de Brockman y los números de xAI empezarán a importar de verdad. Mirando más atrás en la semana, la divergencia entre Alphabet y Meta que contamos el jueves pasado se ha asentado. Alphabet sigue en verde. Meta digiere la caída del 9% con un CAPEX revisado al alza hasta 145.000 millones de dólares para el año. Eso es más del doble del PIB de Croacia destinado a infraestructura de IA en un solo año. Microsoft cotiza con un castigo del 4%, pese a que Azure creció un 40% interanual. El mercado lleva meses descontando que ese crecimiento está financiado por un gasto de capital insostenible, 34.900 millones en un solo trimestre, y que tarde o temprano la rentabilidad tiene que aparecer. Hasta ahora no ha aparecido con claridad suficiente para los inversores. El patrón que se repite: las métricas de ingresos suben, pero el mercado ya no las toma al pie de la letra. Busca otra cosa debajo del número. Hablaremos de esto en el cierre. Del mercado a la geopolítica. Lo que pasa en el estrecho de Hormuz no es solo una noticia de energía. El 1 de mayo vencía el plazo de 60 días de la War Powers Resolution. Sin acuerdo del Congreso, las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán estarían técnicamente en territorio ilegal. Trump resolvió el problema con elegancia presidencial. Envió cartas al líder de la mayoría republicana en el Senado y al presidente de la Cámara declarando que las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado. El argumento: el alto el fuego vigente desde el 7 de abril equivale al fin de las hostilidades. Por tanto, no hay plazo que cumplir. Y si se reanudan operaciones, el reloj de 60 días reinicia desde cero. Es una maniobra legal que hace prácticamente imposible cualquier control legislativo futuro sobre el uso de la fuerza. Si las hostilidades terminan cada vez que hay un alto el fuego, el Congreso nunca llega a tiempo. Mientras tanto, el Brent a $114 por barril. El bloqueo naval al estrecho de Hormuz continúa. Europa importa por esa ruta el 20% de su petróleo y lleva semanas absorbiendo presión energética creciente. El hilo de España y la OTAN sigue abierto, por ahora sin novedades esta semana, pero el contexto de tensión con Washington no ha cambiado.
Lo que esta semana muestra en geopolítica no es solo un movimiento legal ingenioso. Es el mismo patrón que aparece en mercados y en IA, una métrica, el plazo de 60 días, que se convierte en objetivo de gestión política, y al hacerlo, deja de medir lo que decía medir, que era el control democrático sobre la guerra. Y eso nos lleva exactamente al cierre de hoy. Charles Goodhart era economista del Banco de Inglaterra cuando en 1975 formuló su observación. Cualquier regularidad estadística que se use para controlar política monetaria tiende a colapsar en cuanto se aplica ese control. Marilyn Strathern lo convirtió en ley universal 30 años después. Cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. El mecanismo no requiere mala fe. No es que nadie haga trampa necesariamente. Es que los sistemas adaptativos, mercados, empresas, modelos de IA, gobiernos, siempre encuentran caminos hacia el número que no pasan por el fenómeno que el número intentaba capturar. Esta semana, la ley de Goodhart ha aparecido en cada bloque. En IA, los benchmarks de razonamiento siguen subiendo. Mistral Medium 3.5 alcanza el 77,6% en SWE Bench Verified. Pero el paper de Zhang, publicado hoy, demuestra que el mero acceso a herramientas puede reducir la precisión neta en contextos reales. El número sube, la fiabilidad en producción no necesariamente. El benchmark de razonamiento ha dejado de medir razonamiento útil en cuanto se ha convertido en el objetivo. En mercados, Alphabet y Meta batieron estimados de ingresos la misma semana. Alphabet sube un 10%, Meta cae un 9%. Los inversores llevan años optimizando para batir estimados como señal de salud empresarial y han aprendido que esa métrica puede gestionarse ajustando las propias guías. Cuando la métrica falla como señal, el mercado busca otra y la dinámica reinicia. En el juicio de OpenAI, la misión sin ánimo de lucro era una métrica de confianza pública. Al convertirse en el centro de una disputa estratégica y jurídica, perdió su utilidad como señal. Musk la usa como palanca. OpenAI la usa como escudo. Nadie la usa para medir lo que originalmente decía medir. En geopolítica, el plazo de 60 días de la World Powers Resolution era una métrica de control democrático sobre el uso de la fuerza. Trump la ha convertido en un objetivo a gestionar y al hacerlo la ha vaciado de contenido. El patrón es el mismo en todos los casos, no porque haya una conspiración ni un fallo moral, sino porque cualquier sistema con agentes que optimizan acaba llegando al número por el camino más corto, no por el camino correcto. La cita exacta de Strathern de un artículo de 1997 sobre auditoría universitaria: cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. Goodhart lo dijo de forma más técnica en el 75, pero Strathern lo generalizó con una precisión que no ha envejecido. La pregunta que deja esto no es teórica, es práctica e inmediata. Si todas las métricas que usas para tomar decisiones, en tu trabajo, en tu inversión, en lo que lees esta semana, colapsan en cuanto las optimizas, ¿qué te queda por debajo del número? ¿Qué estás midiendo realmente cuando crees que estás midiendo algo? No hay una respuesta limpia. Goodhart lleva 50 años sin darla. Pero la pregunta importa más que nunca cuando los sistemas que optimizan métricas son cada vez más rápidos y menos visibles. Eso es todo por hoy. Martes 5 de mayo. El tool Ustax, la joint venture de OpenAI con el capital privado. Repsol en máximos históricos por una guerra. Trump reiniciando el reloj de la World Powers Resolution y Goodhart explicando por qué todo esto tiene la misma forma. Mañana sigue. Si esto te ha resultado útil, compártelo con alguien que también lleve